Voy a iniciar entonces. Muy buenos días para todos y para todas. Les habla Camila Larrea de la Escuela Virtual. Junto con la Oficina de PNUD Colombia y el Área de Práctica de Prevención de Crisis y Recuperación del Centro Regional para América Latina y el Caribe, les damos la bienvenida a este webinar sobre herramientas de gestión de conflictos. Este webinar tiene relación con la unidad 3 y estará vinculado a las actividades de la unidad 4 del curso que se están llevando a cabo en el momento. Los expositores para la sesión de hoy serán Pablo González, en representación del área de práctica de prevención de crisis, y Alejandro Preti, representando a la oficina de PNUD Colombia. Cada uno les va a presentar una herramienta, ¿no? Una herramienta de gestión que está muy relacionada con lo que venimos conversando y lo que venimos leyendo en el curso, y será de gran utilidad para terminar con la unidad de buenas prácticas y lecciones aprendidas que inicia el día de hoy. Le doy paso entonces, les pido el favor de seguir aquí las reglas del juego. Creo que ya la mayoría lo han hecho, les estuve siguiendo un poco el rastro. Lo primero es que revisen su configuración de audio, ya la mayoría lo hizo. Les pediría que no activen la cámara de video, y esto se debe a que hace la conexión de internet un poco más lenta y que nos puede caer la conversación. Cuando deseen pedir la palabra, por favor, hagan clic en la manito que sale arriba de la lista de participantes. Ahí yo como moderadora les estaré dando la palabra. Cuando deseen hablar, por favor, hacer clic en el botón de hablar que se encuentra arriba también de su nombre, y cuando ya termine su intervención, nuevamente le hacen clic en ese botón para no interrumpir la siguiente intervención. Le doy entonces ahora la palabra a Pablo en la primera presentación del día. Pablo. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Quizás empezamos con la prueba técnica otra vez. Quisiera saber si me escuchan bien para poder arrancar. Ok, perfecto. Buenos días a todos y todas, y gracias Camila por la presentación. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes hoy en esta plática, en esta presentación sobre sistemas de alerta temprana. Siguiendo las instrucciones de los diseñadores del curso, yo preparado una presentación que durará unos 15 minutos, 15-20 minutos, una presentación bastante general, con la idea de tener pie a un intercambio rico en la etapa de la discusión y de las preguntas. Una vez acaben las exposiciones, no sé si ustedes están viendo la presentación de PowerPoint, estará colgada ya para poder empezar. Ok, listo. Está online, perfecto. Bueno, la presentación está dividida en siete partes principales, ¿no? 7 pequeños segmentos. Vamos a hablar primero sobre qué son los sistemas de alerta temprana. Vamos a discutir cuáles son los componentes esenciales que debería tener un sistema de alerta temprana según la literatura especializada. Vamos a conversar también a continuación sobre qué distingue a un sistema de alerta temprana de un mecanismo de inteligencia más tradicional, más clásico, ¿no? En cuarto lugar, vamos a hablar brevemente sobre los distintos tipos de metodologías que se utilizan en el mundo del sistema de alerta temprana. Y después vamos a organizar la discusión según lo hacen algunos autores de esta literatura,
lo vamos a organizar en función de 4 generaciones, lo vamos a organizar cronológicamente para pasar después a discutir un par de ejemplos concretos y algunas de las críticas. Cerramos con algunas de las críticas más importantes que se le hacen a los sistemas de educación temprana. Entonces, si todo el mundo me oye y están listos, podemos arrancar si quieren. Pasamos a la siguiente slide. Bueno, los sistemas de alerta temprana son sistemas para el monitoreo de situaciones de conflicto, facilidad estructural y evaluación de riesgos. Yo creo que tan importante como saber qué son, es saber qué no son. Y por eso explicamos aquí en la presentación que los sistemas de alerta temprana no buscan predecir conflictos, no tienen una visión predictiva. Lo que buscan es contribuir a prevenirlos. Los sistemas de alerta temprana proporcionan información sistemática que permite orientar decisiones políticas, elegir mecanismos de intervención, definir responsabilidades concretas en función de los compromisos y las agendas que se negocien, y coordinar la respuesta de parte de los actores implicados, ¿no? Los sistemas de alerta temprana son un subsistema de un sistema de prevención de conflictos más amplio. Esto quiere decir que por sí solos tienen un valor bastante limitado, ¿no? Hay un consenso grande entre los expertos en estos temas en que los sistemas de alerta temprana deben estar acompañados de un sistema de respuesta temprana que especifique respuestas operacionales adecuadas. Pasamos a la siguiente slide. Los componentes de un modelo ideal son básicamente 6. Obviamente esto es el modelo estándar, el modelo ideal, pero cada sistema de alerta temprana se diseña de acuerdo a las especificidades de cada contexto, de acuerdo a los propósitos del sistema de alerta temprana, de acuerdo a los actores implicados, etc. Pero en esencia, los casos que debería contener incluir todo el sistema de alerta temprana son primero obviamente la fase de recolección de datos, que es crítica, que implica normalmente a monitores que están ubicados en el ámbito local, en contacto directo con las comunidades, que implica analistas que están ubicados en algún tipo de cuartel central, ¿no? En algún tipo de sede central, que implica tareas de recolección de datos de distinta naturaleza. La segunda fase, si seguimos el circulito en función de en el sentido de las hojas del reloj, a las 3 de la hora número 3 tenemos el análisis de datos, que normalmente se hace de manera centralizada a partir de todos los inputs que producen los analistas. Después tenemos la evaluación de alertas o identificación de escenarios, que es un análisis prospectivo, algo más especializado, que recoge los inputs de los analistas, que recoge los análisis específicos y produce un análisis de tipo más global, ¿no? Más ambicioso, con más alcance en el tiempo y que debería dar pie a la formulación de propuestas de acciones específicas, que obviamente son comunicadas a manera de recomendaciones a las partes implicadas en el conflicto, que normalmente implican pues algún representante del sector público, algún ministerio, algún tipo de cargo electo, que implican a veces a empresas privadas, que a veces vinculan a organizaciones de la sociedad civil o a individuos específicos. Y bueno, la última fase de un sistema de alerta temprana debería ser la evaluación de la respuesta, porque esto permite medir de alguna forma la efectividad del sistema en el contexto de los objetivos que se han planteado cuando se diseñó. Pasamos a la siguiente slide, por favor. Visto así, viendo las fases básicas de un sistema de alerta temprana, viendo los componentes esenciales, yo creo que es normal que uno piense que esto pues, se parece mucho a la inteligencia que hacen los estados de por sí, ¿no? A los sistemas de análisis estratégico, a los organismos de inteligencia civil o policial, porque hay muchos objetivos más o menos parecidos, pero hay diferencias importantes que yo creo que vale la pena resaltar en el contexto de este seminario, porque permiten distinguir, digamos, el trabajo de inteligencia tradicional del trabajo que hacen los sistemas de alerta temprana en el mundo, ¿no? Y en la región. La primera diferencia clave es que los sistemas de alerta temprana están diseñados con objetivos democráticos explícitos. Por eso hay gente que los llama inteligencia desinteresada o mecanismos de inteligencia alternativa. Yo creo que esta distinción es importante, sobre todo en países como los de la región, donde hay legados autoritarios tan potentes, ¿no? Donde los servicios de inteligencia a veces han estado asociados
a temas complicados que se ven bastante suscitados en las sociedades, ¿no? Violaciones a los derechos humanos, como sistemas de espionaje, de persecución política, etc. Los sistemas de alerta temprana normalmente tienen objetivos democráticos vinculados a la gobernabilidad democrática, a la identificación de riesgos, a la prevención de crisis. También se distinguen de la inteligencia tradicional que incluso son fuentes abiertas. Esto no quiere decir que no puedan ser fuentes clasificadas, por ejemplo, del Ministerio del Interior o de la Dirección de la Policía, ¿verdad? Pero su espíritu requiere que la mayoría de las fuentes que se utilizan estén abiertas. Son sistemas que tienden a ser cercanos a la población, se utilizan el trabajo y la información de analistas locales que son conocidos, que no hay una dimensión de clandestinidad en este ámbito, ¿no? Son analistas que tienen un cargo público, digamos, que tienen una designación oficial y que se sabe cuál es su trabajo y cuál es su función. Y en algunos casos son también bastante participativos, digamos, se nutren de los aportes de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de base, comunidades. Otra diferencia importante es que las herramientas de los sistemas que utilizan los sistemas de alerta temprana y los productos a los que conducen son públicos, son cosas que se deberían poder encontrar en plataformas públicas y abiertas al alcance de todos. Y otra característica importante es que el diseño de estos sistemas permite incluir indicadores sensibles al género, que obviamente enriquecen la capacidad de los observadores de comprender la realidad que están estudiando, porque los conflictos tienen manifestaciones e implicaciones distintas en función del género, ¿no? Y de otras variables clave, como puede ser la pertenencia a grupos étnicos, la pertenencia a sectores religiosos, etc. Pasamos a la siguiente slide, por favor. Las metodologías que utilizan los sistemas de alerta temprana obviamente varían de caso a caso, pero una forma de ordenar la discusión en este tema es dividirlas por sistemas de alerta temprana que utilizan o se basan en análisis cuantitativo, que son sistemas que utilizan indicadores cuantificables, utilizan información estadística y modelos matemáticos predictivos, que tienen, digamos, la ambición de ser capaces de identificar tendencias que lleven a conflictos, ¿no? O sea, tienen cierta ambición predictiva los que utilizan este tipo de enfoque. Los que se basan más en un tipo de análisis cualitativo, ponen más atención a causas históricas y factores estructurales, tienen un componente más interpretativo, digamos, más de comprensión del fenómeno en su totalidad y no tanto aun cuando las variables importantes no sean cuantificables, implica pues consulta a expertos, consulta a analistas políticos, a formadores de opinión, a líderes sociales, académicos, seguimiento de medios para ver cómo actúa la opinión pública, etc. Y obviamente pues métodos mixtos, que yo creo que es el enfoque predominante a estas alturas, que implica pues el uso de ambas herramientas, indicadores cuantificables, estadísticos, ponderación, para medir la variación en unas variables clave, atención a expertos, a grupos focales, etc. Y entrevistas, encuestas, digamos, los enfoques mixtos permiten nutrirse de los dos tipos de análisis básicos y producir informes con resultados mucho más sensibles al contexto y mucho más específicos y mucho más profundos, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente slide. A ver. Estoy viendo que hay algún participante de ese link que dice que no se escucha bien. Voy a subir el volumen del micrófono. Espero que esto no lastime los oídos de nadie, a ver si mejora un poco el audio. De ti. ¿Me escuchas mejor ahora? Ok. Bueno, voy a dejar el audio alto. Vale. Ok, excelente, pues seguimos adelante entonces. Yo creo que hay un consenso en la literatura en lo que se refiere a los métodos que se utilizan en los sistemas de alerta temprana. Hay un consenso en que no hay consenso, ¿no? Básicamente la gente termina afirmando nuevamente que no hay un mejor método, que los sistemas de alerta temprana son una disciplina diversa y versátil, y que el mejor diseño depende del propósito y depende del contexto, ¿no? Son sistemas que se deben diseñar
de acuerdo a las condiciones locales, de acuerdo a lo que se pretenda monitorear, de acuerdo a los resultados que se quieran obtener, a los actores que se quieran implicar. Entonces no hay un enfoque que sea útil para todos los contextos en donde puede ser útil estas herramientas, ¿no? No hay un punto de partida, hay un punto de partida inicial, pero después el modelo se va adaptando de acuerdo a las necesidades concretas de cada caso. Obviamente depende, el diseño del sistema de alerta temprana depende de las características específicas y presenta una serie de dilemas importantes que tiene que resolver, pues, obviamente las personas que lo estén construyendo, ¿no? Dilemas como las fuentes, qué tipo de fuentes, cómo garantizar su confiabilidad, su calidad, si se van a usar fuentes abiertas o cerradas, fuentes nacionales o internacionales, si se va a trabajar a nivel nacional, a nivel local, qué tipo de información se debería expresar para poder monitorear determinadas variables cruciales, ¿no? Para la accesibilidad. Otro dilema clásico en el diseño del sistema de alerta temprana tiene que ver con indicadores. Con qué indicadores políticos, sociales e institucionales se va a trabajar, si se va a enfocar en indicadores coyunturales o en indicadores de tipo más estructural, en qué rango temporal, ¿no? Cuál va a ser la ambición analítica, qué tan atrás se va a querer ir en el análisis de indicadores para determinar el origen del conflicto, las causas sistémicas, etc. También hay dilemas respecto a qué eventos monitorear. Por ejemplo, a veces es difícil y lleva muchas discusiones bastante intensas determinar qué tipo de eventos son importantes, ¿no? Si nos interesa identificar demandas, si nos interesa monitorear protestas, si nos interesa solo los actos de violencia que representan amenazas para la seguridad, si nos interesan conflictos latentes, intergrupales, intercomunitarios, o si nos interesan incluso solo indicadores, digamos, negativos, ¿no? Como violencia, conflicto, etcétera. O también nos interesa monitorear indicadores positivos, por ejemplo, incidentes de cooperación, ¿no? Si resulta que hay un conflicto que está en una fase de latencia, pero que se termina resolviendo vía una estrategia de diálogo, vía sistemas tradicionales en comunidades indígenas, etc. Una de las preguntas que se tiene que hacer cualquier analista a la hora de diseñar un sistema de alerta temprana es qué tipo de indicadores nos interesan, si nos interesan, digamos, los eventos negativos solamente o también los positivos, cómo se pondera a cada uno, ¿no? A la hora de producir el análisis global. El dilema clásico es qué tipo de productos se esperan, si se busca simplemente identificar riesgos, generar respuestas preventivas, operacionales, si se busca simplemente sensibilizar, si se busca, etcétera, ¿no? Depende un poco de los objetivos originales. Y bueno, también hay debates sobre la publicidad de los resultados, ¿no? Idealmente los resultados de un sistema de monitoreo como este, un sistema de alerta temprana, deberían ser públicos, accesibles a toda la sociedad. Pero claro, hay gente que con una visión más estratégica tiende a pensar que es mejor mantenerlos reservados, depende de los temas que sean, porque hacerlos públicos puede limitar el éxito de los mecanismos de respuesta, porque pone a las partes sobre aviso, etc. Entonces, esos son ejemplos, ¿no? De los dilemas que pueden surgir a la hora de diseñar un sistema de alerta temprana, pero como estos hay muchos más, dependen del contexto, de los actores implicados, de los objetivos del sistema, etc., ¿no? Pasemos a la siguiente slide, por favor. Otra forma de ordenar la discusión que resulta bastante útil a la hora de hablar de los sistemas de alerta temprana es hacerlo cronológicamente. En ese sentido, hay autores que distinguen entre 4 generaciones distintas de sistemas de alerta temprana, ¿no? Esta es una industria que lleva bastante tiempo en marcha, digámoslo así, que tiene sus auges y sus momentos en que pierde relevancia, ¿no? A veces se pone de moda, depende de los contextos, etc. La primera generación de los sistemas de alerta temprana surge desde mediados del siglo pasado, o sea, que se dan una idea de la antigüedad que puede tener esto, ¿no? Tuvo vigencia durante unos 30 años. Eran financiados básicamente y establecidos por gobiernos del norte, es una de las críticas que se les hace, se hacían desde fuera, y en el inicio tenían más bien fines militares, fines de prevención de desastres, después se fueron complejizando, incluyendo más variables. Se basaban en análisis cualitativo casi exclusivamente y tenían una visión predictiva. Utilizaban información basada en fuentes abiertas, como noticias, bases de datos de periódicos, bases de datos estadísticas, y utilizaban modelos matemáticos para intentar determinar en qué momento se podría usar un umbral que lleve a determinado tipo de situación de conflicto, de guerra civil, de tensión intergrupal, etc.
Era un análisis que sobre todo hacían analistas externos, que tenían objetivos, pues, obviamente, de ese tipo. En segundo lugar, la segunda generación de sistemas de alerta temprana también era establecido por actores externos, desde fuera, pero era más de tipo cualitativo, digamos, tenía una atención más profunda al análisis de contexto y causas estructurales, que incluía analistas externos, internos, enviados especiales y monitores de campo. La tercera generación, que es la más reciente de nuestra época, digamos, sigue siendo establecida por actores externos, digamos, a la comunidad, puede ser ONGs, puede ser gobiernos, puede ser organizaciones de sociedad civil, tienen un método mixto, un enfoque ecléctico y lo hacen sobre todo monitores de campo locales, que pueden cumplir no solo funciones de monitoreo, sino también de mediación. En la cuarta generación, que es lo más reciente, ¿no? Hay gente que discute si en verdad es una cuarta generación, hay gente que dice que sí. Es un sistema horizontal y más descentralizado, que se basa fundamentalmente en el análisis de microdatos y tiene el objetivo de empoderar a la comunidad, usar extensivamente las nuevas tecnologías de información y permite recabar información en tiempo real y hacer análisis muy sofisticado, por ejemplo, para geoposicionamiento de crisis, análisis de redes sociales, análisis de tendencias en el momento, ¿no? Y digamos, está hecho por ciudadanos individuales desde el mismo lugar de los hechos, normalmente que utilizan sistemas como mensajes de texto o email para producir reportes y que los convierte no solo en observadores, sino pues en actores, ¿no? En ejecutores del sistema de alerta temprana. Pasemos a la siguiente slide, por favor. La descripción que sigue se concentra básicamente en dos ejemplos de sistemas de alerta temprana, uno de tercera generación y uno de cuarta generación, para que más o menos con la intención de que nos hagamos una idea de qué tipo de análisis se hace y cómo se ve un sistema de esto. El primero se refiere, el primer ejemplo es el sistema de alerta temprana para la prevención de conflictos, que fue un sistema que funcionó en Guatemala durante 2 años, en el 2009-2010, si no me equivoco, 2008-2009, y utilizaba una compleja red de relaciones entre coordinadores departamentales, agentes del Estado, organizaciones sociales y otras instituciones. Era una serie de instrumentos estandarizados diseñados que permitían hacer el análisis de micro, que permitían hacer análisis un poco más complejos, una ficha de alerta temprana, por ejemplo, una ficha de registro inicial, una ficha de seguimiento, todo esto integrado en una base de datos unificada, que después era utilizada por los analistas, digamos, centrales del equipo para producir esos informes específicos, hacer reuniones periódicas, sesiones telefónicas diarias entre analistas y coordinadores departamentales, y entre coordinadores departamentales y coordinadores centrales, etc. Pasemos a la siguiente slide, por favor. El slide que sigue da una idea gráfica sobre el tipo de sistema del que estamos hablando, ¿no? A la izquierda están las herramientas que se utilizaban, digamos, los componentes del sistema, y al lado derecho los resultados de análisis que producían a partir del análisis de la base de datos. No voy a abundar mucho porque me indica Camila que ya estamos sobre el tiempo, de hecho en el límite, entonces la presentación estará disponible para todos y todas. Después de que acabe la sesión del seminario podemos seguir diciendo si quieren más adelante. Pasemos a la siguiente slide, por favor. El análisis de la base de datos en el caso Guatemala permitía elaborar productos como los que se ven aquí, ¿no? Permitía hacer una evaluación histórica del conflicto, nos permitía ponerle perspectiva temporal a los conflictos, al monitoreo, permitía hacer una ubicación geográfica, ¿no? De los conflictos y el nivel en el que se encontraban, permitía determinar niveles de rangos de frecuencia sobre tipos de conflictos, cantidad, etcétera, ¿no? Pasemos a la siguiente slide. Después, incluyo, y voy a pasar muy rápido también por allí, en el siguiente slide es el ejemplo de un sistema de alerta temprana de cuarta generación, que es un sistema con la idea de presentar el tipo de contextos en el que hemos mostrado su utilidad de este sistema. Camila, si podemos pasar a la siguiente slide, se lo agradecería. Ok, el ejemplo clásico sobre los sistemas de alerta temprana de cuarta generación es la plataforma Ushahidi, que es una palabra suajili de una plataforma web que permite básicamente hacer monitoreo y análisis a partir de los inputs dados por ciudadanos de a pie, ¿no?
Y shahidi quiere decir testimonio de testigo, y es un sistema que recolectó reportes hechos por testigos de hechos violentos en el contexto de las elecciones kenianas del 2007-2008. Y ha demostrado su utilidad para reportar actos de violencia. Al comienzo, produce reportes y datos más exactos que la cobertura que los medios pueden hacer, y son muy útiles, por ejemplo, para identificar actos de violencia en lugares remotos en zonas rurales, y para identificar hechos de violencia no letal, hechos de violencia que no tienen implicaciones, digamos, sobre la vida de las personas, pero sí sobre los bienes y sobre su moral, etc. Hacemos el siguiente slide, por favor. El tipo de análisis que permite hacer es el que se ve, por ejemplo, en este slide, ¿no? Identifica el tipo de hecho, la fecha y la región en donde ocurre, ¿no? En el contexto de un proceso electoral. Esto obviamente para contextos electorales puede ser muy útil como mecanismo para prevención de la violencia. También hay sistemas parecidos que se han establecido en contextos de grave conflictividad entre grupos étnicos. Tienen, digamos, un espíritu más proactivo, más de implicar a los ciudadanos, y más reactivo en el sentido de que no necesariamente busca objetivos de análisis amplio, ¿no? Y de análisis prospectivo, sino más en una lógica de monitoreo y de empoderamiento de la sociedad. Y bueno, termino con algunas de las críticas principales que se hacen sobre los planes de temporales. Yo creo que es importante también tener en cuenta cuáles son las limitaciones de estos sistemas. Las críticas clásicas, ¿no? Fundamentales son, primero, que son incapaces de predecir crisis, más bien determinan tendencias bastante obvias, ¿no? No necesariamente el sistema de alerta temprana tiene la capacidad de predecir crisis o el surgimiento de conflictos o actos de violencia, sino más bien actúa como ex post, ¿no? También se critica su apariencia de objetividad, su aparente tecnicidad, pero digamos es reconocido que los sistemas de alerta temprana normalmente son susceptibles a sesgos que tienen que ver con quién hace el análisis, con qué indicadores se utilizan, con cuál es el tipo de enfoque, con qué actores se implican, etc. También se critica que producen pocas recomendaciones accionables. A veces se quedan las recomendaciones en un nivel, o los análisis en un nivel de generalidad que es difícil aterrizar en acciones concretas, ¿no? Obviamente otra de las limitaciones importantes es que su impacto concreto depende de la voluntad política. Uno puede tener un análisis más sofisticado y más adecuado para determinar una situación concreta. Yo que sé, conflictividad agraria, ¿no? Invasión de tierras, o conflictividad entre comunidades. Pero claro, si el análisis resulta que las raíces del conflicto tienen que ver con sistemas de tenencia de la tierra, o tienen que ver con la distribución de la propiedad y con tendencias históricas, etc., pues lo que se puede hacer para eliminar esas condiciones depende mucho de la voluntad política. Entonces, esto se critica mucho también este sistema. Y bueno, también, obviamente, que son sistemas muy costosos, y que su valor agregado no siempre resulta obvio para los usuarios, para los gobiernos y para la sociedad. Y creo que lo dejamos aquí porque ya me pasé bastante el tiempo que tenía, y podemos seguir profundizando y conversando durante la fase de discusión y de preguntas. Bueno, Pablo, muchas gracias por su intervención. Vamos a iniciar la presentación de la secretaria. Luego de su presentación abriremos el espacio de preguntas y de preguntas. Alejandro, por favor. Aló, buenos días, soy Alejandro Freixo, coordinador del área de desarrollo paz y reconciliación del PNUD desde hace 7 años aquí en Colombia. Espero que se escuche y que eventualmente me escuchan, pueden mandar mensajitos para informar. Lo que quiero presentar en 15 minutos es un modelo que hemos construido en estos años en Colombia, que se llama un modelo de construcción de paz con enfoque territorial. Ustedes ya creo que tienen el video del programa Redes en su material, y también alguna definición y un material preparatorio que tienen para el curso sobre el modelo de redes. Pero me gustaría ahora brevemente hacer una presentación en 4 partes. La primera, que se refiere al origen del modelo, haciendo referencia a algunos de los marcos conceptuales relativos a la construcción de paz. Ustedes ya han trabajado, pero para reforzar un poquito
estos temas. La segunda parte es ver cuáles son las características básicas del modelo, en particular la estrategia de construcción de paz territorial que hemos impulsado en Colombia, cuáles son sus ejes principales a nivel metodológico, a nivel también de objetivos y resultados esperados. Tengo una presentación, pero no tengo tiempo de presentarla toda, me mando el link y hacemos alguna referencia sobre una tercera parte que son resultados concretos. Ustedes saben que ahora en particular hay mucho enfoque sobre el tema de resultados, en particular en los programas de cooperación. Los donantes están muy inquietos que nos den resultados tangibles en lo que hacemos, y a veces este tipo de programas, como son enfocados hacia procesos de mediano a largo plazo, no es fácil de mostrar resultados entendidos como cambio de las condiciones de vida de las personas. Pero hemos hecho un intento en la última presentación que hicimos con los donantes y con el gobierno, y quiero compartir algunos de estos resultados. Por último, quería terminar haciendo referencia a algunos de los retos, y en particular al gran reto que tenemos de cómo ofrecer esta plataforma de trabajo de construcción de paz en los territorios en el marco del proceso que ha iniciado mucho después del inicio de nuestro trabajo, que es la búsqueda de una solución negociada del conflicto. Que ese es un reto también importante para el país, y que estamos, creo, desde PNUD y Naciones Unidas a servicio de este proceso, y pienso que de alguna manera, a través de este programa, de este modelo, hemos contribuido a crear condiciones para una solución negociada. En este sentido, entonces, ya me lo veo, creo, una buena parte de mi tiempo. De todos modos, hago referencia a algunos documentos que después ustedes pueden también leer. Por respecto al origen del modelo, digamos, he hablado de que son prácticamente, todavía no hago referencia a la presentación, es una introducción más conceptual, después entro en la presentación. Con respecto al origen, hemos dicho que son 10 años que hemos iniciado, en 2003. Nosotros hemos reflexionado, después de un conflicto, en el marco, en el medio de un conflicto armado como el colombiano, que caracterizado por altos niveles de degradación y un largo periodo de tiempo, se habla en este caso de conflicto que se protraen en el tiempo, que se vuelven casi imposibles de negociar. Habían habido como 4 o 3 intentos de negociación. En el 2003 ya eran casi 40 años de conflicto. ¿Cuál podría ser el rol del PNUD, de la comunidad internacional? ¿Qué tipo de acompañamiento, de esfuerzo para buscar una transformación de este conflicto? Y hemos visto que la comunidad internacional se estaba concentrando principalmente en 2 tipos de intervención. Nosotros propusimos una tercera. El primer modelo ha sido un poco el acompañamiento de los expertos de negociación, mediante diferentes mecanismos, como pueden ser los buenos oficios, la mediación, la verificación. Este es el modelo clásico, ¿no?, de solución de un conflicto armado, y es un modelo que la bibliografía, la academia o también en Naciones Unidas se llama peacemaking. Este modelo tiene algunas limitaciones. Primero, se requiere una voluntad explícita del gobierno nacional y también de los mismos grupos armados que piden un apoyo, un acompañamiento. Esto en Colombia en el 2003 no se daba, no había condiciones. Como saben, era el primer año del gobierno Uribe, y Uribe impulsaba una solución de tipo diferente, más de tipo militar, aunque él la llamaba seguridad democrática. El segundo limitación de este modelo de peacemaking es que, digamos, no resuelve la causa estructural del conflicto, sino que, digamos, de alguna manera supera tal vez lo que se ha llamado, lo que ustedes han estudiado como la violencia directa. Impulsa un modelo de paz negativa, que está muy bien, que es muy importante, que es la superación de la violencia directa, en el sentido de que se produce un cese del fuego, una dejación de armas y también una desmovilización del grupo armado, pero no necesariamente enfrenta de manera integral todas las causas estructurales del conflicto, y en el mismo tiempo también podemos decir que este tipo de negociación tiene una característica de negociación entre élites,
porque de alguna manera el gobierno es una élite, y a pesar de que la democracia electoral permite una participación en la elección de los gobernantes, y también el grupo armado, la guerrilla, son élites que piensan interpretar la voluntad popular, pero no siempre, digamos, responden a la verdadera demanda genuina de la sociedad civil, ninguno de los dos actores. A veces, este tipo de negociaciones implican arreglos basados más en los intereses de las élites que en los intereses reales de la sociedad. Por ejemplo, en el tema del subsidio transicional, por ejemplo, en América Central, en muchos casos, los acuerdos han implicado modelos muy cercanos a modelos de impunidad, cosa que ahora es bastante difícil, es un tema muy delicado que se está tratando también en la mesa de La Habana entre FARC y gobierno. El otro modelo de respuesta de la comunidad internacional ha sido la respuesta humanitaria. Y esto, probablemente ustedes lo han estudiado también, es más la característica del mandato de otras agencias del sistema de Naciones Unidas, no tanto el PNUD, que tiene un mandato de desarrollo. Pero también la respuesta humanitaria tiene sus limitaciones, en el sentido de que es más, digamos, una respuesta a los efectos del conflicto. Puede mitigar el daño de la violencia, pero tampoco en este caso se incide directamente en las causas. Obviamente después hay toda una reflexión sobre cómo mejorar el tipo de respuesta humanitaria. Aquí está toda la reflexión sobre el modelo de Gunajar, que es muy relevante, no solo para la respuesta humanitaria, sino que también para un trabajo en general de construcción de paz. Espero que en su bibliografía esté toda la documentación sobre Gunajar, desde el estudio de Mary Anderson, el manual que recientemente también hemos publicado desde aquí. También está el enfoque de recuperación temprana, que es un enfoque bastante novedoso en el marco de la respuesta humanitaria, porque es la búsqueda de early recovery, como en inglés, que es la búsqueda de un puente entre la respuesta tradicional de asistencia humanitaria y la respuesta de mediano plazo, de largo plazo, en el sentido del desarrollo. Pero como les decía, también este es un modelo que tiene sus limitaciones. Este es el modelo que nosotros hemos intentado impulsar, es la construcción de paz, o el peace building, como un ingrediente muy particular, que es el enfoque territorial. Construcción de paz desde las regiones. No entro ahora en la definición del peace building, porque era parte de la primera parte del curso. Obviamente aquí es muy importante hacer referencia al concepto de paz positiva, iniciado con Galtung y después retomado también por el secretario de Naciones Unidas. Se puede hacer referencia a los diferentes documentos, a la Agenda para la Paz del 92 y 95, donde empieza a conformarse esta visión de peace building. También podemos hacer referencia a un gran maestro que es John Paul Lederer, que habla de transformación de conflictos. Y para todos estos modelos conceptuales nosotros hemos propuesto y hemos pensado. Inicialmente hemos elaborado un documento que era un informe nacional de desarrollo humano en el 2003, donde hemos aplicado el paradigma del desarrollo humano a la lectura del conflicto armado. Un informe todavía actual, obviamente han pasado 10 años, pero su enfoque conceptual es muy válido, porque ahí en esa época se decía que la respuesta no era solo la negociación, sino que era impulsar políticas públicas en las diferentes dimensiones económicas, social, política y cultural del desarrollo humano como forma de respuesta a la problemática de la conflictividad, y no solo la conflictividad armada, sino que la conflictividad social y económica del país. Por el otro lado, inmediatamente después, en el 2004, como digamos, casi en consecuencia, bueno, no solo entonces que tenemos que abordar la construcción de paz desde diferentes dimensiones, sino que tenemos que abordarla con la participación con la participación de los actores territoriales,
sobre todo de sociedad civil, pero también de las instituciones públicas, es ahí que empieza a definirse un nuevo modelo que todavía no está tan afirmado a nivel académico, a nivel también de las Naciones Unidas, pero que empieza a definirse con claridad, y creo que nosotros nuestro pequeño modelo contribuye a la afirmación de esta modalidad, que es el Local Level Decision, la construcción de paz desde lo local. Les mandaré algunas referencias bibliográficas recientes sobre este tema. Por ejemplo, un estudio de la Fundación IDEA, que pero ya es Democracy and United Nations Peace Building at the Local Level, Lesson Learned. Y también estudios que se están haciendo ahora sobre los comités locales de paz en diferentes países del mundo y sobre el concepto de infraestructura para la paz. Tengo un estudiante que ahora está conectado, que es Borja Paradini, que ha hecho estudios y ha escrito artículos sobre este tema, de la infraestructura para la paz. Pero no quiero ir en tanto lo teórico, esta era la introducción, de la primera parte sobre el origen del modelo. ¿Cuáles son las características de este modelo? En Colombia hay unas condiciones particulares con respecto al hecho de que el conflicto tiene una fuerte dimensión territorial. Muchos estudios también recientes demuestran que uno de los elementos fundamentales del conflicto es el control del territorio, pero también una característica, creo, de este país, pero de otros países de América Latina. Yo también estuve 8 años en Guatemala, y creo que es un punto importante, que en el medio del conflicto surgen experiencias, iniciativas territoriales muy significativas, que son formas de resistencia, o como se dice ahora, de resiliencia, o de respuesta de parte de la sociedad civil, de parte de iniciativas sobre todo que surgen de las poblaciones más excluidas, como las mujeres, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los campesinos, las víctimas, y también la empresa privada en algunos casos. En el caso de Colombia, estas iniciativas territoriales de paz son muy presentes en casi todas las regiones afectadas por la violencia. Aquí existe también el modelo definido en los programas regionales de desarrollo de paz, que ha sido impulsado en el Magdalena Medio, que ahora tenemos 19 programas en diferentes regiones. Y creo que esto ha sido fundamental, ¿no? La existencia ya de un capital social, de una infraestructura social sobre la cual construir nuestro modelo. Ahora, muy en síntesis, nosotros hemos construido en estos años, en diferentes etapas, una propuesta de trabajo, una estrategia de construcción de paz desde lo local. Esto se basa esencialmente en 4 pilares actualmente, 4 grandes ejes, y también 4 enfoques de tipo metodológico. Los ejes sobre los cuales trabajamos en cada una de las regiones donde tenemos presencia, actualmente con el programa RED en 6 regiones, pero ya estamos programando una nueva etapa del programa de paz que se llama Alianzas Territoriales para la Paz, que siempre se basa en este enfoque de construcción de paz desde los territorios ya en un número mayor de regiones. Los ejes son el de prevención, transformación del conflicto y promoción de una cultura de paz, el de justicia, derechos de las víctimas y derechos humanos, el de gobernabilidad, democracia local, construcción de paz, y el de desarrollo socioeconómico sostenible para la paz. Esta es la actual, digamos, base del programa REDES, junto con los actores territoriales, a través de una metodología que nosotros definimos de participación transformadora, donde los actores locales son protagonistas no solo de la implementación del programa, sino que de la toma de decisiones y de la orientación estratégica del programa. Tratamos de definir agendas territoriales de paz en algunos, en la mayoría de los territorios donde tenemos presencia. Los pilares metodológicos también son 4, ya hemos venido construyendo en el tiempo cuáles son las características de su enfoque metodológico. El primero es el fortalecimiento de capacidades locales de paz, el segundo es la construcción de alianzas entre Estado y sociedad civil, entre actores locales, nacionales y comunidad internacional, entonces capacidad local de paz, alianza.
La construcción de conocimiento, es muy importante construir conjuntamente análisis de conflicto, análisis con sensibilidad al conflicto y sistematizar las experiencias para poder sacar lecciones aprendidas y mejorar la planeación hacia el futuro. Y el cuarto elemento es la incidencia en política pública. Sobre cada uno de los ejes y cada uno de los elementos, tercera parte, podemos presentar resultados. Pero les dejo como tarea para ustedes leer esta presentación que ha sido recientemente, digamos, como les decía, discutida con nuestros socios principales de la cooperación. Ustedes la pueden ver en pantalla. ¿No podemos hacer? Pueden ver, les digo cuál es la estructura principalmente de la presentación. Mira un poquito sobre todo los últimos 3 años, lo que ha pasado en el país, desde el 2010 hasta el 2013, el inicio en el 2012 de los diálogos entre FARC y gobierno, y la posibilidad que el programa contribuya a esta fase Atredes, el programa Atredes ha preparado el camino para una solución negociada del conflicto. ¿Seguimos? Estos son los 4 ejes actuales y los 4 pilares metodológicos que les estaba contando. Seguimos. Y aquí miramos, pero les digo, ustedes lo pueden estudiar más en detalle, algunos resultados. Por ejemplo, el resultado de fortalecimiento de capacidades de paz se puede medir en el trabajo con las 125 redes y 800 organizaciones de la sociedad civil con las cuales estamos trabajando en diferentes territorios y que han permitido muy recientemente la realización de toda una serie de espacios de trabajo que han fomentado la participación ciudadana con la participación de casi 10.000 personas en diferentes iniciativas y la elaboración de 3.000 propuestas que han llegado a La Habana desde los territorios. Esto es bastante novedoso porque la negociación en La Habana había iniciado como casi secreta y ahora se ha convertido en un espacio donde la sociedad civil quiere estar presente, quiere participar y quiere canalizar sus propuestas. Yo creo que desde el PNUD y con otras agencias de Naciones Unidas hemos contribuido, pero esto ha sido posible porque teníamos plataformas e infraestructuras sociales en los territorios que han podido con cierta facilidad activarse en tiempos muy rápidos y canalizar estas propuestas ciudadanas. Este es solo un ejemplo. Muy rápidamente paso a las diapositivas, diciendo que también creo que hemos contribuido a una mayor y mejor interlocución entre sociedad civil e instituciones. Seguimos. También a tener mejores herramientas para transformar las conflictividades, incluyendo este curso virtual, donde están participando actores también de los territorios. Una difusión de la cultura de paz a través de varios mecanismos como el Premio Nacional de Paz, o feria de conocimiento, fortalecimiento de redes de medios de comunicación locales, etc. ¿Seguimos? Hemos siempre incluido el enfoque de derechos en nuestro trabajo y desde la dirección hemos contribuido, por ejemplo, a la elaboración de una política pública de derechos humanos donde han participado 18.000 personas, siempre con mecanismo de consulta social, en todos los 32 departamentos del país. ¿Seguimos? Algunos resultados concretos en temas de acción integral contra minas. ¿Seguimos? El tema de las víctimas, un tema central. Pienso que cuando iniciamos en el 2004 no se hablaba de organizaciones de víctimas, se hablaba de víctimas, pero no tanto de capacidad de respuesta y de organización de las víctimas. A través de programas como Redes o del Fondo de Justicia Transicional, ahora estamos trabajando con muchas organizaciones y redes de víctimas en muchas regiones del país, que han contribuido a la elaboración de una ley de víctimas en el 2011, y que ahora quieren discutir concretamente, y La Habana quieren ir a hablar con el gobierno, con las FARC, de cuál es el modelo de justicia transicional que se quiere proponer para el país. Es una forma también de empoderamiento. ¿Seguimos?
más víctimas también reciben atención y reparación. Seguimos. El tema fundamental de la violencia basada en género, que hemos creado una alianza con las mujeres y hemos creo contribuido a fortalecer y empoderar las organizaciones de mujeres, aunque todavía no está teniendo una incidencia tan grande en la mesa de La Habana, porque casi no hay mujeres en la mesa. Ahora recientemente afortunadamente el gobierno ha nombrado 2 delegadas plenipotenciarias, o una delegada y una asesora en la mesa, que demuestra por lo menos que se tienen que escuchar las propuestas de las mujeres. Seguimos y terminamos. Hay un tema socioeconómico que se ha impulsado a través sobre todo de modelos de desarrollo rural o de desarrollo económico local. Aquí, como pueden ver, hay un esfuerzo de mostrar concretamente cuántas familias, cuántas personas. Siempre hemos tenido alguna limitación en la capacidad de mostrar resultados. Ahora, en los últimos años hemos hecho, creo, mejores informes que muestran también que el impacto no es solo fomentar procesos, sino que también cambiar efectivamente las condiciones de vida de la población más excluida. Bueno, creo que es la última, la próxima. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Bueno, terminamos aquí, revisen ustedes también algunos de estos resultados y termino hablando de 2 retos muy concretos. Y con esto yo terminé. El primer reto es que tenemos que buscar una articulación entre la dimensión local, nacional e internacional. Es decir, esto reflexionemos un poquito que este modelo no puede ser, digamos, el único modelo, no se puede hablar solo de lo local. Aparte de lo local también están todas las contradicciones de las élites que quieren controlar el poder. Entonces no siempre es fácil fomentar la participación social cuando a veces el poder a nivel local es controlado por élites. Pero también lo más importante es reflexionar sobre que si se trabaja solo en lo local, se pierde la incidencia de lo nacional y lo internacional, y hay muchas dimensiones de la conflictividad. Por ejemplo, la conflictividad vinculada a los control de los recursos naturales no puede depender solo de lo local, depende de política macro, por ejemplo, los megaproyectos, la industria extractiva, son políticas de carácter internacional y nacional que tienen efectos en los territorios. Si no se cambian estas políticas, es inútil solo mitigar el daño al buscar formas de prevención de conflictos de local. Y segundo, que es el reto que ya he mencionado, es cómo vincular un modelo de construcción de paz territorial con un modelo que nosotros llamamos peace building desde lo local, con el modelo clásico de PICNET. Se busca la articulación efectiva, que era una de nuestras aspiraciones, entre la negociación de paz entre sectores armados y el gobierno y la construcción de paz desde las regiones. No puedo entrar en detalle, le mandaré un artículo sobre este tema, que es orientado a mostrar cómo es fundamental en una verdadera paz sostenible construirla con los actores de los territorios. Ahora aquí hay casi una retórica, se habla solo de paz territorial, ¿no? Hasta la Alta Comunidad de Paz dice que en La Habana solo están negociando el cese del fuego, que la construcción de paz inicia después de la firma de los acuerdos y se construye en los territorios. Eso hay que transformarlo en realidad. Y así termina. Muchas gracias, Alejandro. Abrimos ahora el espacio para la discusión y para las preguntas. Vamos a abrir hasta las 10 de la mañana para esta pregunta. Si están dirigidos a algún interlocutor en especial, por favor, aclarar su intervención. Les recuerdo las reglas del juego. Para pedir la palabra, levanten la mano y se las doy. Tiene la palabra en este momento. ¿Me escuchan? Buenos días. Hola, buenos días, ¿me escuchan todos? Sí, Andrés, oímos muy bien. Gracias. Primero agradeciendo la oportunidad de la intervención, las dos intervenciones imprecisas, puntuales sobre el contexto del trabajo que hemos venido desarrollando. Hay un tema que en especial quisiera preguntarle a Alessandro.
justamente sobre el tema, sobre los mecanismos de consulta social. En la mesa de conversaciones que hoy en día está surgiéndose en La Habana, por parte del gobierno y las FARC se crearon unos mecanismos que efectivamente involucran un sistema de participación, uno de los cuales fue o ha sido el de los foros, y otro es el de una página que ustedes pueden consultar, que es la mesa de conversaciones.com.co, y les voy a remitir el link, en la cual la esencia es darle a conocer a la gente lo que está pasando. Se le, digamos, los documentos conjuntos están allí publicados, pero hay una cifra especial, y es que solamente hay 5.878 propuestas recibidas, es decir, solamente 5.800 personas han de alguna manera presentado sus observaciones y sus propuestas frente a los 5 puntos de la agenda, lo cual no deja de ser preocupante en la medida que, si es como tal un mecanismo de participación, es escaso, digamos, el número en lo que a ellos se refiere. Entonces, yo quisiera como preguntarle a Alessandro en ese contexto, como mecanismo de consulta social, ¿qué ha fallado el proceso, en qué ha fallado, y digamos cuál sería la forma, teniendo en cuenta las dificultades que ha tenido el proceso, cuál sería la forma ideal para que este mensaje pueda permear mucho más y que la consulta social sea mucho más efectiva en la perspectiva de participación que requiere el proceso? Muchas gracias, Andrés. Vamos a recibir 3 preguntas y abrimos el espacio de respuestas. Norman, tiene la palabra. Sí, muy buenos días. Espero que me escuchen. Una pregunta para Pablo y otra para Alejandro. Pablo, en el tema de lo que es alerta temprana, usted dijo que esta herramienta trabaja más el tema de prevención y no tanto de predicción del conflicto. Sin embargo, al ver la metodología de la herramienta, se ve que identifica también conflictos potenciales. De todas maneras, yo quisiera preguntar si en este caso el papel podría venir a acompañar esta herramienta en el sentido de poder predecir los escenarios, y luego la prevención viene a poner algunas acciones sobre la mesa para prevenir esos conflictos. Eso es uno. Y para Alejandro, en el tema de redes, como bien ha dicho, a nivel local también están entrelazados algunos intereses del nivel nacional, intereses políticos. Entonces pregunto, para trabajar esta herramienta a nivel local, si obligatoriamente necesitamos de la voluntad política, al menos permisivo, para que se pueda trabajar a ese nivel local, sabiendo que el tema a veces puede volver bastante sensible, a veces los factores a nivel local pueden tratar de meter obstáculos al proceso a nivel local, especialmente si hay muchos intereses en este espacio geográfico. Eso sería básicamente. Gracias, Norman. La última pregunta de Diana Flores. Buenos días. Para Pablo simplemente un comentario, y es un poco lo que está sucediendo en Colombia con el tema de alertas tempranas, y es el desgaste que estas están teniendo, ¿no? Debido a las situaciones de conflicto que se presentan en varias regiones del país. Entonces, en muchos casos la Defensoría del Pueblo emite alertas tempranas sin recibir ninguna respuesta institucional. Entonces ya se ha vuelto un tema de, otra alerta temprana, pero no se toman ninguna acción. Y la pregunta para Pablo sería, si el sistema de alertas tempranas es mejor tenerlo adscrito a una entidad del Estado o es mejor que funcione independientemente, y cuáles han sido las experiencias. Lo segundo es para Alessandro, y sin desconocer la importancia de las iniciativas de construcción de paz, teniendo en cuenta que llevo 2 años trabajando en ellas y que he podido ver los resultados concretos. Sin embargo, como él mismo lo planteaba, las causas estructurales van a depender de cambios de políticas de Estado principalmente, como la democratización de la tierra, la distribución de la riqueza. ¿Cómo reconciliamos estas dos cosas? O sea, ¿cómo logramos que lo que se trabaja a nivel local, las iniciativas locales tengan un impacto a nivel regional y sobre todo puedan cambiar estas políticas casi que de Estado? Esas serían mis 2 preguntas. Gracias. Muchas gracias, Diana. Abrimos el espacio
participamos a responder. Le doy la palabra a Alejandro, que nos contesta las preguntas, y yo le doy la palabra a Pablo. Bueno, entonces, con respecto a lo que dice Andrés, que es muy oportuna, sobre los mecanismos de consulta social, en primer lugar, me parece importante recordar un documento del Secretario General de Naciones Unidas, que es el informe sobre la consolidación de la paz inmediatamente después de los conflictos del 2012. Él insiste mucho, en base a la experiencia, sobre la importancia de la participación también en la fase de negociación. Yo creo que aquí en Colombia nos hemos dado cuenta un poco tarde. Es decir, se trata de trasladar la parte de participación a la etapa 3, después de la firma de los acuerdos. Pero esto puede tener problemas después en términos de legitimación de los acuerdos y de sostenibilidad de los acuerdos. La gente se siente un poco frustrada, y también porque no hay una suficiente pedagogía de la paz y conocimiento de lo que está pasando, y no se sabe perfectamente si las propuestas que se mandan, que no son muchas como recuerda Pablo, se toman en cuenta. Entonces ahí yo veo un punto débil que habría que trabajar más en esta fase. Lo que dice el secretario general es, entre comillas, para construir la paz es necesaria la participación en el proceso de amplios sectores de la sociedad. Los acuerdos políticos inclusivos pueden ser más difíciles de negociar, pero resultan más sostenibles. Y él insiste mucho sobre este tema de la paz incluyente, ¿no? A veces se habla del desarrollo incluyente. Ahora yo digo paz incluyente, y dice en estos términos: el concepto de inclusividad se refiere a la medida y la manera en que las opiniones y necesidades de las partes en el conflicto y otras partes interesadas están representadas, son escuchadas y se integran en el proceso de paz. Los acuerdos, incluso los concertados inicialmente con un objetivo limitado, como el de lograr una situación del juego, que es el caso de Colombia, deben ampliarse progresivamente para permitir una participación más amplia de los ciudadanos. Los acuerdos políticos deben facilitar también el desarrollo de la capacidad local y nacional para la solución pacífica de las diferencias. Entonces, para nosotros el llamado es, si efectivamente Andrés recordaba, hay 2 o 3 mecanismos, uno es el de los foros, participaron más o menos 1.500 personas en cada foro, no es mucho. Después nosotros nos inventamos más aquí con el Congreso, las comisiones de paz, el mecanismo de la mesa de trabajo regional, que también es muy relevante porque es en las regiones, habían participado más o menos 6.000 personas, que tampoco es mucho. Y también el mecanismo de las consultas a través de la página web, que como recordaba Andrés, 5.800 personas propuestas. Si uno considera que solo las víctimas son alrededor de 5 millones, bueno, y si considera que algunos sectores no están participando en el foro, por ejemplo el sector privado no participa tan activamente, ahí puede haber un problema. Para mí ahora la solución no hay tan fácil, porque también se quiere insistir sobre la necesidad de que no generar demasiado ruido, no crear demasiada expectativa en La Habana, digamos, hacer un gran debate público ahora. Se insiste mucho que es la fase 3, la fase de la participación. Puede ser que sea cierto, pero hay que preparar también la fase 3 desde ahora. Entonces, en este sentido, fortalecer todas las infraestructuras sociales de paz y fomentar una pedagogía de la paz, en términos de fomentar un apoyo al proceso, un conocimiento de los acuerdos y una modalidad de cómo se puede plantear una participación efectiva en este proceso. El riesgo es como lo que pasó en Guatemala, que después de 3 años de la firma de acuerdo ha habido una consulta popular y solo el 20% de la población ha participado y ha prevalecido no, en el sentido de que la propuesta de reforma constitucional para los acuerdos de paz no han sido aceptadas. Yo creo que aquí no se va a cumplir el mismo error de hacer una referendación con 50 reformas constitucionales y 3 años después. Creo que va a ser mucho más rápida la referendación y tal vez más sencilla en términos de reforma, pero es un riesgo real que si no hay participación, no hay también un arraigo real en los territorios y en la nivel nacional de esos resultados. Esa era una respuesta un poco larga, disculpa. Norma, entonces voy a ser más
concreto y rápido las otras dos. Norman de Nicaragua pregunta sobre la necesidad en lo local de la voluntad política. Es un punto clave. Yo no he tenido tiempo de extenderme, pero cuando hablamos del eje de gobernabilidad local o democracia local para la paz, nosotros iniciamos más que todo trabajando con sociedad civil, con redes sociales. Y en el tiempo hemos venido reflexionando que no era suficiente, que necesitamos el Estado en lo local, que necesitamos, pero el Estado está cooptado en muchas regiones. En algunas regiones hay una cooptación de parte de los armados, está el tema del paramilitarismo, en particular en la influencia económica y política en los territorios. Pero igualmente creo que hay que ver la manera de cómo buscar ampliar la democracia en lo local, garantizar la participación ciudadana y el diálogo entre Estado y sociedad civil. Es cierto que los resultados mejores del programa han sido en los territorios donde se ha demostrado la voluntad política, también de los gobiernos locales. Me refiero, por ejemplo, al departamento de Nariño, al departamento de Meca más recientemente, donde gobernadores bastante iluminados han sabido impulsar procesos que articulan la cooperación internacional con los planes de desarrollo locales. De esta manera permiten efectivamente una incidencia en las políticas públicas territoriales. Última pregunta, Diana, como conoce bien también nuestro defecto, evidencia también un punto crítico que no hemos logrado todavía resolver, que requiere una reflexión, que es la articulación y la incidencia de la política nacional. Creo que de alguna manera se ha contribuido en algunas políticas locales, o políticas nacionales, como la ley de víctimas, que es un importante paso adelante hacia el reconocimiento público de los derechos de las víctimas, ley promulgada en 2011, pero así, el llamado de Diana creo es efectivamente asegurarnos que los actores del territorio tengan la capacidad, articulándose en redes nacionales y tratando también una alianza con la cooperación internacional para que tengan incidencia. Yo estoy muy preocupado con las políticas económicas, porque aquí el tema del desarrollo rural, por ejemplo, o el tema de lo que en el plan de desarrollo se llama la locomotora minera, que podría contradecir algunos de los resultados relativos a cambios en las políticas de desarrollo económico, donde se pueden impulsar en el local muchas políticas, pero si a nivel internacional, nacional e internacional, se siguen impulsando el modelo agroexportadores que favorecen más las élites o las transnacionales, es un poco difícil que el impacto local de la paz se viva en términos de superación de la desigualdad y de la pobreza. Y con esto termino. Sí, hola, soy Pablo desde Panamá. Si me escuchan todos, voy a intentar responder muy rápidamente a las dos preguntas que se me han hecho, porque veo que hay varios participantes que han levantado la manita virtual también para participar. Entonces, la primera pregunta es sobre el tema de la capacidad de predecir que tienen los sistemas de alerta temprana. Yo creo que hay bastante escepticismo sobre este tema entre quienes estudian estas cosas y quienes las practican, ¿no? Quienes las diseñan, porque cuando los sistemas de alerta temprana se han enfocado como puesto como objetivo predecir el surgimiento de conflictos o el estallido de hechos de violencia, pues han fracasado miserablemente. Los sistemas de alerta temprana no sirven para hacer oráculos. Los analistas que tienen normalmente lo que más a lo que se puede aspirar es identificar puntos calientes, identificar crisis potenciales, identificar problemas que están empezando a generar cierta movilización y tal, pero de ahí a predecir que el surgimiento de un conflicto, de una crisis complicada de seguridad, el surgimiento de hechos de violencia que afecten la dignidad de las personas, hay un brecho muy largo. Ni siquiera los análisis más enfocados en bases de datos estadísticas muy sofisticados, ¿no? Con modelos matemáticos y tal, son capaces de hacerlo. Y a lo mejor pueden identificar algunos factores que pueden funcionar como gatillos, ¿no? En determinados contextos de alta conflictividad o de contextos de conflictos armados, guerra civil, etc. Pero predecir es una palabra demasiado ambiciosa para estos sistemas, porque no se puede hacer en realidad. Cuando se ha intentado se ha hecho mal. Por otra parte, y esto enlaza con la pregunta de Diana, no solo
bueno, no solo es importante no solo significa la misión de predecir, sino sí, se debe tomar en cuenta necesariamente, acompañando el establecimiento de un sistema de temprana, se tiene que establecer un sistema de respuesta temprana y de seguimiento, porque a veces uno puede tener análisis bastante bien afinados para determinados contextos, pero si esto no está acompañado de un diseño, digamos, que establezca pasos, responsabilidades, acuerdos, mecanismos de monitoreo, etcétera, pues se queda en el vacío. Entonces, la pregunta de Diana era si es mejor que esté un sistema de alerta temprana adscrito al Estado, o es mejor que esté independiente y sea de la sociedad civil, de la defensoría, que son entidades autónomas. La verdad es que la respuesta a esta pregunta es depende. Que sea adscrito al Estado no necesariamente significa que vaya a haber una respuesta más efectiva, que se vayan a honrar los compromisos, que se vayan a respetar los acuerdos, que sea independiente, pues tiene una serie de riesgos también particulares, ¿no? Por ejemplo, el Estado no se puede verse o no obligado a responder a las demandas de los ciudadanos, ¿verdad? O puede ser que se reserve sus intervenciones solo para momentos de crisis, etcétera. Entonces, la verdad es que en este tema la respuesta que uno suele encontrar es depende. O sea, vamos a analizar el país, vamos a analizar las condiciones, vamos a ver quiénes son los actores, qué tipo de conflictos tenemos. El caso colombiano obviamente es un caso que tiene una complejidad impresionante, ¿no? Sobre todo comparado con otros países de la región. Y es difícil, digamos, para mí sería muy difícil concluir a partir del análisis del caso colombiano que el Estado debería apropiarse de un mecanismo de referendum, sobre todo porque en el marco de un conflicto civil, ¿no? Tan prolongado y digamos, afectado a la vida de tanta gente, el Estado es un actor interesado, entonces no necesariamente los productos de análisis que salgan a lo mejor reflejan pues las condiciones sociales, las demandas ciudadanas, a lo mejor las agendas que la gente tiene que avanzar, pero que no tienen cabida en la mesa de diálogo, de política pública, etc. Entonces, la respuesta a la pregunta de Diana es depende. Esto hay que hacerlo en función de un análisis específico del contexto y definiendo los objetivos con los que se monte el sistema de alerta temprana. Esta era mi respuesta breve, lo siento. Si quieren podemos seguir con las demás preguntas de los demás compañeros y podemos conversar. Gracias. Abrimos la segunda ronda de preguntas. Karen, me ha quedado con la mano levantada. Karen, tienes la palabra. Karen está revisando su audio. Entonces ya. Bajo la mano, entonces Juliana. Ah, no. Karen todavía tiene para solo tienes que hacer clic en el botón que dice hablar arriba del participante. Ahí. No te estamos haciendo, pero si tienes el micrófono abierto. Bueno, mientras Karen resuelve los problemas, Karen, si quieres, vuelve a mirar la configuración de tu audio, seguimos con la pregunta de Julián. Ok, bueno, buenos días. Tengo dos preguntas, una para Pablo. Quisiera que me contara, digamos, que me diera su opinión sobre qué tan efectivos son las alertas, los sistemas de alertas tempranas de cuarta generación, porque lo que percibo es que son más un mecanismo como de recolección de información, pero no sé qué tanto digamos, qué tanto a nivel de análisis de contexto y qué tantas, digamos, qué tan útiles para la formulación de acciones concretas en temas de política pública. Esa es una. Y la segunda para Alessandro, quiero saber si él conoce alguna experiencia donde convergen tanto el modelo de peace making con el modelo de construcción de paz con enfoque territorial. Estas son las dos preguntas, gracias. Hola, buenos días. Sí, mi pregunta va dirigida a Paulo y tiene que ver un poco a la luz de las distintas experiencias de trabajo en materia de recuperación, procesos de diálogo. ¿Cuándo más bien es mi inquietud se debería de implementar un proceso de recuperación temprana y cuánto tiempo podría durar este proceso? Gracias.
Gracias, Daniel. Karen, estamos listos. Si pudiese resolver tu micrófono, si quieres escribirlo, con mucho gusto la leo. Karen, estoy desactivando la cámara, pero el micrófono sigue abierto. No pedimos nada. Creo que es mejor que la escribas y con mucho gusto la leo. Vamos entonces respondiendo las preguntas que nos acaban de hacer. Nadie más tiene, mientras Karen tiene el tiempo de escribir. Abrimos el espacio para Pablo. Ahora sí, gracias. La respuesta a la primera pregunta, la pregunta de Juliana, es que efectivamente los sistemas de alerta temprana de cuarta generación están pensados más para contextos de alta volatilidad, ¿no? Tienen que ver más con la prevención de la violencia y con contextos donde están ocurriendo situaciones graves o que se prevé que puedan ocurrir, pero bastante dotados en el tiempo, digamos, no tienen per se una visión analítica más profunda, no buscan causas históricas, no buscan refutar argumentos prospectivos, etc. Es una cuestión más, son sistemas un poco más técnicos, más avanzados, más horizontales, que permiten empoderar a la gente como monitores y en algunas ocasiones tienen en su diseño también un componente de empoderar a la gente como actores, ¿no? Como mediadores, como etcétera, depende de la experiencia concreta, pero uno tiene transiciones de crisis, situaciones por ejemplo de violencia laboral, donde hay fraude o acusaciones de fraude, movilización social, muertos, heridos, y tal, pues nivel caso keniano, o para situaciones de conflicto, de alta conflictividad interétnica. Hay una experiencia muy interesante en Sri Lanka de un sistema, digamos que es de tercera dimensión, pero incluye elementos simbólicos muy avanzados, como se necesita a veces que se basa en el monitoreo y el reporte de situaciones de violencia étnica entre tamiles y los grupos que habitan en esta sociedad, ¿no? De conflicto, etc. Y ha sido muy útil porque también los monitores se convierten en mediadores, son los primeros recursos que al estar en el lugar de los hechos pueden hacer intervención inicial y porque el aparato de respuesta se pone en marcha y hay investigaciones paralelas, ¿no? Respecto a la pregunta de Daniel, ¿cuándo es bueno? Entiendo que la pregunta era ¿cuándo es adecuado, cuándo es el buen momento para establecer un sistema de alerta? La verdad es que es bien de alerta temprana, es distinto al sistema de recuperación temprana, ¿no? Un sistema de alerta temprana se puede establecer en cualquier momento si se justifica por razones, por ejemplo, de una existencia de un clima de alta conflictividad social, de la emergencia de conflictos específicos asociados a fenómenos nuevos, por ejemplo, conflictos, o no tan nuevos, ¿no? Conflictos alrededor de la minería, alrededor de la defensa de los recursos naturales, cuando se levantan agendas específicas. La verdad es que un sistema de alerta temprana, como mostraba la última slide, es un bicho, ¿no? Es un aparato bastante caro, entonces tiene que plantearse su necesidad si el contexto lo requiere, ¿no? Hay países donde de repente no necesitan llegar a un nivel de monitoreo como tan sistemático del desarrollo de la complejidad a nivel local, a nivel nacional, etcétera, pero en algunos contextos donde hay más volatilidad, más complejidad social o más potencial de crisis de realidad, pues hay espacio para plantear unas soluciones, obviamente teniendo todas las situaciones del caso y diseñándolo a partir de un análisis bien detallado del contexto, ¿no? De los sectores, de buenos objetivos específicos. El caso guatemalteco, por ejemplo, es muy interesante porque se hizo, digamos, un momento de aumento de la conflictividad social, y hizo un gobierno con credenciales democráticas, digamos, bastante poco discutibles, ¿no? El gobierno con legitimidad a través de las urnas y con bastante apoyo, con un enfoque social bastante interesante. Pero claro, el problema de este sistema es que funcionó muy bien, pero análisis, datos, mapeos, tendencias, etcétera, llegó el siguiente administración y lo votó, ¿no? Decidió otro tipo de herramientas para producir inteligencia, etcétera. Entonces, ¿cuándo es el buen momento? Pues si las condiciones lo requieren, yo diría que es un buen momento, porque potencialmente puede tener un impacto
beneficioso para evitar crisis, para evitar supervivencia, para evitar el escalamiento de situaciones conflictivas, pero se tiene que evaluar en una base de caso por caso. Con respecto a la pregunta de Juliana sobre la relación entre construcción de paz de lo local y esfuerzos de negociación o peacemaking, en realidad, en mi experiencia no tengo muchos conocimientos porque en América Central no fue así. Es decir, ha habido formas de participación social, por ejemplo en Guatemala con la construcción de una asamblea de sociedad civil, pero era una asamblea de tipo nacional con poca participación local. Y aquí en Colombia es la expectativa que se cumpla con una mayor articulación. Lo que sí les recomiendo es, hay una persona que está estudiando estos temas del enfoque territorial de construcción de paz, que lo quiero poner en su bibliografía, que se llama Andrés Odendahl. Una reciente publicación de él se llama Local Peace Committees in National Peace Building. Después le mando los datos más concretos. Creo que también Borja, que como quiere construcción de conocimiento colectivo, si quiere intervenir y complementar, creo que lo conoce. Ha hecho varios estudios de caso sobre el enfoque territorial y su incidencia en solución negociada de conflicto y en agendas nacionales de construcción de paz. El último que vi tenía 3 modelos con 3 experiencias concretas, la de Ghana, la de Kenia y la de Nepal. La mayoría de casos se estudian en África. Creo que se puede hacer referencia a esta bibliografía para tener más elementos. Hemos llegado a los tiempos límites. Si alguno de ustedes tiene una reflexión final, alguno de ya cerramos la intervención. Nuevamente pues me recuerdo que en la grabación de esta presentación tanto los textos que Alejandra ha mencionado para que comuniquen para ustedes la grabación y las presentaciones mañana apenas estarían comunicando para ustedes. Si tienen alguna pregunta adicional, con el aula, pues podemos responderlas. Muchas gracias por su participación. Karen, nuevamente, si quiere hacer una pregunta, puedes ponerlas a disposición de tu equipo de trabajo también en el aula. Y ahí, después las resolvemos, no trabajamos en ahí. Muchas gracias, buen día para todos. Hasta luego.